Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. El día de hoy realizaremos una lectura guiada basada en el libro de la fisiopatología de Porg, novena edición. Capítulo 24. Trastornos de la audición y la función vestibular. Páginas 1136 a 1175. Los oídos son órganos pares que consisten en un oído externo y un oído medio, cuya función es captar, transmitir y amplificar sonido, y un oído interno que contiene los órganos receptores que son estimulados por ondas sonoras, es decir, la audición, o la posición y el movimiento de la cabeza, es decir, la función vestibular. La otitis media aguda o inflamación del oído medio es una causa principal de las visitas de atención primaria y la razón número 1 de prescripción de antimicrobianos a niños. La pérdida auditiva es una de las discapacidades más comunes que las personas experimentan en Estados Unidos, en particular los adultos mayores. Es también una causa de la afección del desarrollo del lenguaje en niños. Asimismo, el vértigo, un trastorno de la función vestibular, es una causa frecuente de discapacidad entre adultos mayores. Este capítulo se divide en dos partes. La primera se centra en el trastorno del oído y la función auditiva, y la segunda en los trastornos del oído interno y la función vestibular. Trastornos del sistema auditivo. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Relacionar las funciones de la trompa de Eustaquio con el desarrollo de problemas del oído medio, incluidas otitis media aguda y otitis media con efusión. Describir el proceso de enfermedad relacionada con la otoesclerosis y vincularla con la pérdida auditiva progresiva que se presenta. Diferenciar entre pérdida auditiva conductiva, sensitiva y mixta, y citar las causas más comunes de cada una. Trastornos del oído externo. El oído externo consta de la aurícula, que colecta el sonido, y el meato acústico externo o conducto auditivo, que conduce el sonido hasta la membrana timpánica. Figura 24.1. La aurícula o pabellón de la oreja se compone de una placa de forma irregular de cartílago elástico cubierto de piel delgada. Su borde es un poco más grueso y su lóbulo carnoso carece de cartílago circundante. La forma de embudo de la aurícula concentra el sonido en la alta frecuencia que entra desde la dirección laterofrontal hacia el conducto auditivo. Esta forma también ayuda a evitar la confusión frente y atrás de las fuentes de sonido. Figura 24.1. Subdivisiones externa, media e interna del oído. Oreja. Meato acústico. Oído medio, compuesto por membrana timpática, martillo, yunque y estribo. Oído interno, compuesto por conductos semicirculares, faringe, trompa de Eustaquio y cóclea. Pares clanares, número 8, porción coclear, porción vestibular. El meato acústico externo o conducto auditivo tiene forma de S y abarca de 2 a 3 centímetros en los adultos. En lactantes y niños pequeños, el canal es relativamente más corto, de modo que debe tenerse más cuidado al examinarlo con un otoscopio. Una capa delgada de piel que contiene vellosidades, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas revisa el conducto auditivo. Estas glándulas producen cerumen, o cerilla de los oídos, que tiene ciertas propiedades antimicrobianas y se cree se desempeña una función protectora. Las ramificaciones del nervio trigémino, paracraneal 5, inervan la porción anterior de la aurícula y la parte externa del conducto auditivo. Las porciones posteriores de la aurícula y la pared del canal auditivo están inervadas por ramificaciones auriculares de los nervios facial, parcraneal 7, glosofaringeo, parcraneal 9 y vago parcraneal 10. Como resultado de la inervación vagal,
La inserción de un espejo o otoscopio en el conducto auditivo externo puede estimular reflejos de tos o vómito, sobre todo en niños pequeños. La membrana timpática, de alrededor de 1 centímetro de diámetro, es una membrana transparente que separa el oído externo del oído medio. La membrana timpática está cubierta con piel delgada externamente y membrana mucosa del oído internamente. La membrana timpática está unida de una manera que le permite vibrar con libertad cuando ondas sonoras audibles entran al canal auditivo. Los movimientos de la membrana se transmiten a través del oído medio hacia el oído interno. Cuando se ve con un otoscopio, la membrana timpática parece como un cono ovalado, poco profundo, que apunta hacia adentro hacia su punto, el humbo. Figura 24.2. Las marcas distintas incluyen la tira iluminada sobre el mango del martillo, el humbo al final del mango, la parte tensa que constituye la mayor parte del tímpano, una membrana más delgada, la parte flácida, y el área pequeña arriba de la unión del martillo. Una luz brillante reflejada al iluminador del otoscopio llamada cono de luz irradia en dirección anteroinferior desde el humbo. La membrana timpática es semitransparente y una cuerda pequeña, blanquecina, que cruza el oído medio desde atrás hasta el frente. Puede verse justo debajo de su borde superior. Esta es la cuerda del tímpano, una rama del componente intermedio del nervio facial paracraneal 7. Figura 24.2. Tímpano derecho. Posterior, anterior. En la parte posterior, humbo. Parte tensa. Pliegue posterior, parte flácida. En la parte anterior, cono de luz. Mango del martillo. Pliegue anterior. Proceso corto del martillo. La función del oído externo se altera cuando la transmisión de sonido se obstruye por cerumen impactado, inflamación, es decir, otitis externa, o exusado desde el oído externo, otorrea. Cerumen impactado. El cerumen o cerilla del oído es una secreción protectora producida por las glándulas sebáceas y ceruminosas de la piel que reviste el conducto auditivo. Aunque en condiciones normales el oído se limpia por sí mismo, el cerumen puede acumularse y estrechar el conducto, lo cual causa pérdida auditiva reversible. El cerumen impactado no suele producir síntomas a menos que se endurezca y toque la membrana timpática o el conducto se irrite por la acumulación de cerumen endurecido. Las manifestaciones clínicas podrían incluir dolor, comezón y sensación de plenitud, pérdida de la audición conductiva y acuófenos, es decir, zumbido en los oídos. Ya que el conducto auditivo externo está inervado por la rama auricular del nervio vago, la estimulación del conducto por impactación de cerumen o intentos de extraerlo podría causar tos o incluso desaceleración cardíaca. En la mayoría de los casos, el cerumen puede extraerse mediante irrigación suave con una pera de goma y agua de la llave caliente. El agua caliente se utiliza para prevenir la inducción de una sensación de desequilibrio debido a la respuesta calórica vestibular. El conducto auditivo debe secarse por completo después de la irrigación para evitar introducir una infección. Debe evitarse la irrigación del único oído de audición o de uno que se sometió a intervención quirúrgica, propenso a la infección o en el que se sospecha perforación de la membrana timpática, porque preservar la audición del oído es la mayor prioridad. Como alternativa, los profesionales del cuidado de la salud pueden remover el cerumen con un otoscopio o una cureta metálica. El cerumen que se ha endurecido o impactado puede ablandarse por la instilación de gotas de un agente ceruminolítico comercial. Por lo general, estos agentes se instilan en el oído afectado 1 o 2 veces al día por hasta 4 días antes de la irrigación. Se debe evitar su empleo excesivo porque podría empeorar el padecimiento.
Los agentes terminolíticos no deben usarse en oídos que pueden tener una membrana timpática perforada. Otitis externa. La otitis externa, OEA, es una inflamación del oído externo que puede variar en gravedad desde dermatitis alérgica leve hasta celulitis grave. Puede ser causada por agentes infecciosos, irritación, por ejemplo, utilización de auxiliares auditivos o audífonos, o reacciones alérgicas. Alrededor del 2,4% de personas con OEA visitaron a profesionales del cuidado de la salud en 2007. Las visitas a clínicas de pacientes ambulatorios por OEA entre 2003 y 2007 fueron las más altas en niños de 5 a 9 años de edad, seguidos de cerca por niños de las categorías de 10 a 14 años. Etiología. Los factores de predisposición incluyen exposición frecuente a la humedad en el conducto auditivo, es decir, oído de nadador, trausmutismo en el conducto causado por limpieza o rascado y alergias o afecciones cutáneas como la psoriasis. Los patógenos bacterianos más comunes son bastoncillos gram-minetarios y hongos, que crecen en presencia de exceso de humedad. Manifestaciones clínicas y tratamiento. La otitis externa por lo común se presenta en el verano y se manifiesta por comezón, enrojecimiento, hipersensibilidad, exusado, audición afectada y estrechamiento del conducto auditivo por hinchazón. La inflamación del pabellón de la oreja o el conducto hace que el movimiento del oído sea doloroso. Es posible que haya exudado acuoso o purulento y pérdida auditiva intermitente. El tratamiento incluye la administración de gotas óticas que contienen antimicrobiano o un agente anticótico apropiado. Para afecciones bacterianas, puede combinarse con corticosteroide con un antimicrobiano para reducir la inflamación. Los agentes orales sistemáticos rara vez son necesarios. Es importante proteger el oído de la humedad adicional, es decir, utilizar tapones de oídos y evitar el traumatismo por raspar con los aplicadores de punta de algodón o otros dispositivos. Evitar recurrencias también es importante, sobre todo en personas que nadan con frecuencia. Trastornos del oído medio y trompa de Eustaquio. El oído medio o cavidad timpática es una pequeña cavidad revestida de mucosa en la porción petrosa del hueso temporal, figura 24.3a, y está unido lateralmente por la membrana timpática y medialmente por la pared ósea con dos aberturas, la membrana ovalada superior vestibular y la ventana redonda coclear. Se conecta anteriormente con la nasofaringe por la trompa de Eustaquio, denominada también tubo faringotimpático. Después se conecta con pequeñas bolsas de aire en los huesos temporales, llamados espacios o células aeromastoideos. Tres huesos pequeños, los huesecillos del oído, están suspendidos desde el techo de la cavidad del oído medio y se unen a la membrana timpática con la ventana oval. Están conectados por articulaciones sinoviales y cubiertos por el revestimiento epitelial de la cavidad. El martillo tiene su mango unido con firmeza a la porción superior de la membrana timpática. La cabeza del martillo se articula con el yunque, el cual lo hace con el estribo. Estos se insertan y sellan en la ventana oval mediante el ligamento anular. La configuración de los huesecillos del oído es tal que sus movimientos de palanca transmiten vibraciones a la membrana timpática, a la ventana oval y desde ahí al líquido en el oído interno. Dos aberturas cubiertas por el tejido en la pared medial, las ventanas oval y redonda, hacen posible la transmisión de las ondas sonoras entre el oído medio lleno de aire y el oído interno lleno de líquido. Es la acción similar a la del pistón. A. Meato acústico. Membrana timpática. Porción petrosa del hueso temporal. Yunque. Martillo. Base del estribo que ocupa la ventana oval. Estribo. Cavidad timpática.
Trompa de Eustaquio. B. Cloesteotoma. C. Otoesclerosis. Figura 24.3. Trastornos del oído medio. A. Otitis media. La otitis conlleva inflamación de la cavidad timpánica. La infección a menudo entra por la trompa de Eustaquio. B. Cloesteotoma. Una masa similar a un quiste de oído medio que se extiende con frecuencia para afectar el hueso temporal. C. La otoesclerosis. Se relaciona con la formación de un nuevo hueso esponjoso alrededor del estribo y la ventana oval de la plataforma del estribo, la que prepara las ondas de la comprensión en el líquido del oído interno. Puntos clave. Trastornos del oído medio. El oído medio es un compartimiento pequeño, lleno de aire en el hueso temporal. Está separado del oído externo por la membrana timpática. La comunicación entre la nasofaringe y el oído medio tiene lugar a través de la trompa de Eustaquio, y los huesecillos que abarcan el oído medio transmiten el sonido hasta los receptores sensitivos en el oído interno. Otitis media, OM, se refiere a la inflamación del oído medio. Puede representar una otitis media aguda, OMA, que tiene un inicio abrupto y suele relacionarse con infección bacteriana, o una otitis media con efusión, OME, que se vincula con líquido en el oído medio sin manifestaciones de la infección y que casi nunca requiere tratamiento con agentes antimicrobianos. Disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se conecta con la nasofaringe en el oído medio. Se localiza en un espacio en el hueso entre las paredes anterior y medial del oído medio. Figura 24.1. La trompa de Eustaquio desempeña tres funciones básicas. Primera, ventilación del oído medio, junto con la igualación de la presión del oído medio y la ambiental. Segundo, protección del oído medio en ondas sonoras nasofaríngeas no deseadas y secreciones. Tercero, drenaje de secreciones del oído medio hacia la nasofaringe. La entrada nasofaringea de la trompa de Eustaquio, que suele estar cerrada, se abre por la acción del trigémino, par craneal 5, músculo tensor del velo del paladar inervado. La abertura de la trompa de Eustaquio, en condiciones normales, ocurre con reflejos de deglución y bostezo. Proporciona el mecanismo para igualar la presión del oído medio con la atmósfera. Esta igualación asegura que las presiones de ambos lados de la membrana timpática sean las mismas para la transmisión del sonido no se reduzca y cambios repentinos de la presión externa no produzca ruptura, como sucede al viajar en avión. La trompa de Eustaquio está revestida por la membrana mucosa que continúa en la faringe y las células aéreas mastoideas. Las infecciones de la nasofaringe pueden viajar desde la nasofaringe a lo largo de la membrana mucosa de la trompa de Eustaquio hasta el oído medio y causar OMA. Hacia la nasofaringe, la trompa de Eustaquio está revestida por el epitelio cilíndrico con células secretorias de mucosidad. Se cree que la hipertrofia de células secretando mucosidad contribuyen a las secreciones mucoides que se desarrollan durante ciertos tipos de OM. Las anomalías en el funcionamiento de la trompa de Eustaquio son factores importantes en la patogénesis de las infecciones del oído medio. Hay dos tipos importantes de disfunción en la trompa de Eustaquio: permeabilidad anómala y obstrucción. La trompa anómala permeable no cierra o no lo hace por completo. En lactantes y niños con trompa anómala permeable, el aire y las secreciones a menudo se bombean hacia la trompa de Eustaquio al llorar y exhalar por la nariz. La obstrucción puede ser funcional o mecánica. La obstrucción funcional es resultado del colapso persistente de la trompa de Eustaquio por falta de rigidez de la misma o funcionamiento eficiente del músculo tensor del velo del paladar, que controla la abertura de la trompa de Eustaquio. Es frecuente en lactantes y niños pequeños porque la cantidad y rigidez del cartílago que soporta la trompa de Eustaquio son menores que en los niños mayores y adultos. Los cambios en la base cranofacial hacen que el músculo tensor sea menos eficiente para abrir la trompa de Eustaquio en este grupo etario. Además,
Los trastornos craneofaciales, como el paladar hendido, alternan la unión del músculo tensor y producen obstrucción funcional en la trompa de Eustaquio. La obstrucción mecánica es consecuencia de obstrucción interna o compresión externa de la trompa de Eustaquio. Es posible que las diferencias étnicas de la estructura del paladar incrementen la probabilidad de obstrucción. La obstrucción interna más común se debe a la inflamación y secreciones resultantes de alergia e infecciones respiratorias virales. La comprensión externa por tejido adenoide prominente o alargado que rodea la apertura de la trompa de Eustaquio puede hacer menos efectivo el drenaje. Los tumores también podrían obstruirlo. Con obstrucción del aire en el oído medio se absorbe, lo que causa presión negativa y transducción del líquido capilar seroso hacia el oído medio. El baurotraumatismo. El baurotraumatismo es una lesión secundaria de la incapacidad para igualar el oído medio con la presión ambiental cuando se viaja por aire o, menos a menudo, se bucea. Se observa con mayor frecuencia durante un viaje aéreo cuando un cambio repentino en la presión atmosférica. La presión en el oído medio se asemeja a la presión atmosférica. La presión disminuye a grandes altitudes y se incrementa a altitudes bajas. El problema se presenta durante el descenso rápido de un avión, cuando la presión negativa en el oído medio tiende a causar el colapso de la trompa de Eustaquio. Si el aire no puede pasar por la trompa de Eustaquio, se desarrolla pérdida auditiva e incomodidad. El baurotraumatismo tiene lugar más a menudo en personas que viajan mientras sufren una infección de la vía respiratoria superior. Las medidas de antiinflamación como bostezar, degluir y masticar chicle facilitan la abertura de la trompa de Eustaquio, la cual iguala la presión del aire en el oído medio. Puede usarse descongestionantes nasales o sistémicos para evitar los síntomas. La presión negativa aguda del oído medio que persiste en el suelo se trata con descongestionantes de un intento autoinflamación. La pérdida auditiva o incomodidad más grave tal vez requiera que la persona consulte al otorrinolaringólogo. La mironotogotomía, es decir, incisión quirúrgica de la membrana timpática, proporciona alivio inmediato y puede usarse en casos de otología aguda y pérdida auditiva. La colocación de tubos de ventilación podría considerarse para personas con episodios repetidos de baurotraumatismo relacionados con viajes aéreos frecuentes. Otra causa de baurotraumatismo del oído medio es el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Incrementa la presión atmosférica y la presión parcial del oxígeno en los tejidos, usada por muchas personas con múltiples trastornos. Otitis media, OM. Se refiere a la inflamación del oído medio sin referencia a la causa o patogénesis. Figura 24.3a. La OM es la infección más habitual para la que se prescriben agentes antimicrobianos a niños en Estados Unidos. Como tal, el diagnóstico y control de la OM tiene un impacto significativo en la salud tanto en niños como en adultos, en el costo de proporcionar atención y en la utilización global de agentes antimicrobianos. Varios términos son importantes en la relación con la OM. Otitis media aguda, OMA, designa una infección aguda del oído medio. Figura 24.4. Suele tener un inicio abrupto de signos y síntomas vinculados con la inflamación y efusión del oído medio. Otitis media con efusión. Se refiere a la presencia de líquido en el oído medio sin signos ni síntomas de infección aguda del oído. La OME es más común que la OMA. Puede desarrollarse de manera espontánea por funcionamiento deficiente de la trompa de Eustaquio, acompañar a la infección viral de la vía respiratoria superior o presentarse como preludio o secuela de la OMA. Como la OME no requiere tratamiento con agentes antimicrobianos, es importante diferenciar entre OME y OMA para el uso innecesario de dichos agentes. Factores de riesgo. Aunque la OMA puede presentarse en cualquier grupo etario, es el diagnóstico primario más frecuente en niños de edad preescolar y una de las razones más frecuentes para la visita de atención sanitaria de niños pequeños. Los lactantes y niños pequeños están en mayor riesgo de padecer OMA, con incidencias máximas en su primer año de vida y de nuevo cuando comienzan la escuela.
Entre los factores de riesgo están nacimiento prematuro, sexo masculino, etnicidad, antecedentes familiares de OM recurrente, asistencia a la guardería y presencia de hermanos en la casa. La OMA es más frecuente en niños con anomalías bucofaciales como labio leporino y paladar hendido. Figura 24.4. Otitis media aguda. Infección aguda en el oído medio. Se cree que el factor más importante que contribuye a la OMA es una difusión de la trompa de Eustaquio que permite el reflujo de líquido y bacterias hacia el espacio del oído medio desde la nasofaringe. Hay dos razones por las que el riesgo de OMA se incrementa en lactantes y niños pequeños. Primero, la trompa de Eustaquio es más corta, más horizontal y más ancha que en este grupo etario que en los niños mayores y adultos. Segundo, la infección puede extenderse con mayor facilidad a través del conducto de Eustaquio de lactantes que pasan la mayor parte de su día en posición supina. Los lactantes alimentados con biberón tienen una incidencia más alta de OMA que los que se alimentan al pecho, tal vez porque se mantienen en una posición más horizontal durante la alimentación y la deglución, mientras se está en posición horizontal facilita el reflujo de la leche hacia el oído medio. La alimentación al pecho también determina la transferencia de anticuerpos maternos protectores al lactante. Las medidas para reducir el riesgo de OMA incluyen la vacuna nasal contra la influenza y la vacuna neumocócica equivalente conjugada, PCV7, por sus siglas en inglés. Debido a la utilización de estas vacunas, la American Academy of Pediatrics y la American Academy of Family Sciences recomiendan de nuevo un medicamento antimicrobiano y, si es necesario, un antibiótico. Etiología. La OMA puede ser de origen bacteriano o viral. La mucosa que resiste el oído medio continúa en la trompa de Eustaquio y la nasofaringe, y la mayor parte de las infecciones del oído medio entran por la trompa de Eustaquio. Figura 24.1. Las bacterias pueden replicarse en el oído del oído medio para causar OM bacteriana. Además, es posible que los virus respiratorios infecten la mucosa del oído medio, ya sean solos, lo que ocasiona OM viral, o en combinación con bacterias. La mayor parte de los casos de OMA sigue siendo una infección de la vía respiratoria superior no complicada que ha estado presente durante varios días. La bacteria más común de la OMA es Homophilus influenzae, con Streptococcus pneumoniae en segundo lugar. Los virus respiratorios o ácido ribonucleico derivado del virus ARN puede encontrarse también en exudados del oído medio de niños con OMA, ya sean solos o la más común en asociaciones con bacterias patógenas. Asimismo, la evidencia de la formación de biopelículas bacterianas desempeña una función en la patogénesis OMA recurrente que no responde al tratamiento antimicrobiano. Las biopelículas consisten en agregados de bacterias, por lo general adheridas a la superficie y rodeadas por una matriz extracelular que cubre esos aislados y que protege los agentes antimicrobianos. Manifestaciones clínicas. La OMA se caracteriza por los siguientes criterios claves. Primero, inicio agudo de otalgia o tirón de las orejas en un lactante. Segundo, fiebre mayor a 39 grados centígrados. Tercero, pérdida auditiva. Cuarto, evidencia de inflamación del oído medio. Quinto, efusión del oído medio, EOM. Los niños mayores de 3 años de edad pueden tener rinorrea o escurrimiento nasal, vómito y diarrea. En contraste, los más pequeños a menudo presentan signos y síntomas inespecíficos que se manifiestan con jalarse las orejas, irritabilidad, despertar por la noche y alimentación deficiente. El dolor de oído suele incrementarse cuando la efusión se acumula detrás de la membrana timpática. La perforación de la membrana timpática puede ocurrir de modo agudo y permitir que el material purulento drene desde la trompa de Eustaquio hacia el conducto auditivo externo.
Es posible que esto evite la diseminación de la infección hacia el hueso temporal o la cavidad intracraneal. La cicatrización de la membrana timpática casi siempre sigue la resolución de la infección del oído medio. La OME es un padecimiento que en la membrana timpática está intacta y hay acumulación de líquido en el oído medio sin signos o síntomas de infección. La duración de la efusión varía de menos de 3 semanas a más de 3 meses. La similitud entre OMA y OME consiste en una pérdida auditiva puede presentarse en ambas afecciones. Muchos casos de OME se resuelven de forma espontánea, pero algunos experimentan OME recurrente. El líquido persistente del oído medio de la OME hace que la motilidad de la membrana timpática sea menor y funciona como una barrera para la conducción del sonido. Diagnóstico. La distinción entre OMA y OME sobre bases clínicas a menudo es directa, pero como cada afección puede evolucionar hacia la otra sin ningún hallazgo físico claro de diferenciación, cualquier sistema para distinguirlas es un poco arbitrario. Como el resultado de la resistencia antimicrobiana, diferenciar entre OMA y OME es cada vez más importante. Tanto la OMA sinotorrea, exudado del oído, como la OM se acompañan de signos otoscópicos de EOM, a saber, la presencia de por lo menos 2 a 3 anomalías de la membrana timpática, blanca, coloración amarilla ámbar u ocasionalmente azul, opacidad distinta a la cicatrización, motilidad reducida o ausente. Con la OME, la membrana timpática a menudo es turbia con deterioro de la motilidad marcado y puede ser visible su nivel de aire líquido o burbuja en el oído medio. El diagnóstico definitivo de OMA requiere lo siguiente: antecedentes de inicio agudo de signos y síntomas, presencia de EOM, signos y síntomas de inflamación del oído medio. Los signos de la inflamación del oído medio incluyen agotamiento y retracción de la membrana timpática con o sin eritema, movilidad limitada o ausente de la membrana timpática, efusión purulenta que contiene pus y dolor del oído interferente con la actividad normal. A menos que sea intenso, el eritema solo es eficientemente para apoyar el diagnóstico de la OMA, porque el eritema sin otras anomalías puede ser consecuencia de llanto o descarga vascular. El diagnóstico de OMA puede confirmarse con otoscopia neumática y puede complementarse con timpanometría y refractometría acústica. La otoscopia neumática permite introducir aire al conducto auditivo con el fin de determinar la flexibilidad de la membrana timpática. El movimiento en la membrana timpática se reduce en algunos casos de OMA y está ausente en la infección crónica del oído medio. El diagnóstico de OMA también puede confirmarse con timpanometría o refractometría acústica. La timpanometría es útil para detectar efusión del oído medio o presión negativa alta del oído medio. Existen timpanómetros portátiles que se asemejan a un estetoscopio e instrumentos de mesa. La refractometría acústica detecta ondas sonoras reflejadas desde el oído medio y proporciona información acerca de si efusión está ausente o presente. El sonido reflejado incrementado se correlaciona con la mayor probabilidad de efusión. Esta técnica es muy útil en niños mayores de 3 meses y su éxito depende de la técnica del usuario. La timpanocentesis, punción de la membrana timpática con aguja, puede practicarse para aliviar el dolor de la efusión u obtener muestra de líquido del oído medio para cultivo de pruebas de sensibilidad. El procedimiento implica la inserción de la aguja por parte inferior de la membrana timpática y no se usa comúnmente. En casos seleccionados de enfermedad refractaria o recurrente del oído medio, la timpanocentesis puede ayudar a mejorar la exactitud del diagnóstico, guiar el tratamiento y evitar intervenciones médicas o quirúrgicas innecesarias. En casos que la membrana timpática sea perforada con exudado resultante hacia el oído externo, puede obtenerse de muestra y someterse a estudios microbiológicos para identificar el microorganismo. Tratamiento. El tratamiento de la OMS se centra en el control y manejo de los síntomas del proceso patológico subyacente.
Existen varias opciones para controlar el dolor, incluidos la aplicación local de calor y la administración de analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno. La rinomatología, incisión de la membrana timpática, puede emplearse para aliviar la presión del niño con dolor intenso. La utilización extensiva de agentes antimicrobianos contribuye al desarrollo de la resistencia bacteriana y a la evidencia y eficacia y seguridad de dos métodos alternativos a la prescripción sistemática de antibióticos: prescripción retardada y espera vigilante. La observación y sin agentes microbianos es una opción en un niño con OMA no complicada. Estos métodos requieren esperar 72 horas para ver si los síntomas mejoran antes de aplicar tratamiento con antibióticos. Los factores a considerar al decidir si el tratamiento se posee incluyen edad del niño, gravedad de la enfermedad y certidumbre del diagnóstico. Si se recomienda observación, es esencial que el padre o cuidador tenga fácil acceso a la comunicación, seguimiento y un mecanismo para obtener la medicación si es necesario. La mayoría de los casos de OME desaparece de modo espontáneo dentro de un periodo de 3 semanas a 3 meses. Las opciones de manejo para elaboración comprenden solo observación, tratamiento con antibióticos o combinado de antibióticos y corticosteroides. La referencia a un otorrinolaringólogo está iniciada si la efusión persiste durante 4 o más meses, ya que la pérdida auditiva y su efecto en el aprendizaje y el habla son motivos de preocupación. Se recomienda una evaluación de audición cuando la OME persiste por 3 meses o más, o en cualquier momento que se sospeche retraso del lenguaje, problemas de aprendizaje o pérdida significativa de la audición. Los niños con OME recurrente deben evaluarse para descartar variaciones anatómicas, ejemplo, ainoides alargadas, alergias y anomalías inmunitarias. El tratamiento quirúrgico, por ejemplo, tubos de timpanostomía, aedonictonotomía, podría estar indicado si la efusión ha estado presente por 4 meses o más y se acompaña de pérdida auditiva persistente y otras manifestaciones. La inserción del tubo timpanostomía es el procedimiento inicial preferido y por lo general no incluye extracción de los anoides a menos que el niño tenga indicaciones adicionales, como obstrucción postnasal de anoides alargadas. Los tubos suelen insertarse bajo la anestesia general. Los oídos de los niños con tubos deben mantenerse fuera del agua. Los efectos adversos de la colocación del tubo comprenden lo siguiente: otorrea recurrente, perforación persistente, cicatriz, atrofia de la membrana timpática, colesteatoma, la adenoctomía más miringatomía sin inserción del tubo ha sido efectiva en niños mayores. Investigaciones recientes indican que la inserción pronta de tubos timpanostomatía para OME persistente en niños sanos que eran menores de 3 años de edad no mejoró con los resultados del desarrollo. Por ejemplo, alfabetización, atención, habilidades sociales y logro académico, en comparación con la inserción retardada en niños en quienes la efusión continuó sin ceder. Complicaciones de la otitis media. Las complicaciones de la OMA incluyen pérdida auditiva, OMA adhesiva, colesteatoma, mastoiditis y complicaciones intracraneales como meningitis otológica. La pérdida de la audición, una complicación frecuente de la OM, suele ser conductiva y temporal con base en la duración de la efusión. La pérdida auditiva, que se relaciona con la acumulación de líquido, casi siempre desaparece cuando la efusión se elimina. La pérdida permanente de la audición puede ser consecuencia del daño de la membrana timpática u otras estructuras del oído medio. Los casos de pérdida auditiva neurosensitiva son raros. La pérdida auditiva conductiva persiste edipsóptica en niños y podría deteriorar su desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional. Los niños menores de 3 años con OME recurrente están en mayor riesgo de experimentar alteración del lenguaje. Estudios adicionales indican que antes de los 3 años de edad, el tiempo transcurrido con EOM
Se correlaciona con el menor desarrollo cognitivo medido con inventarios estandarizados. Sin embargo, el grado de elaboración de la pérdida auditiva necesarios para producir tales efectos se desconoce. Los cloestomas son lesiones del oído medio similares a los quistes, por lo general relacionados con OM crónica, la cual puede ser congénita o adquirida. Figura 24.3b. Estos quistes pueden ser pequeños o grandes, de alrededor de 4 centímetros de diámetro, con la apariencia blanquecina o aperlada. Aunque los mecanismos precisos que intervienen en un desarrollo no son claros, se propone que la inflamación crónica y perforación del tímpano con crecimiento interno del epitelio escamoso o metaplasia del epitelio secretor del oído medio son factores contribuyentes. Algunas veces el quiste se rompe, y esto incrementa la reacción inflamatoria. Estas lesiones por alargamiento progresivo pueden erosionar en los huesecillos, el laberinto, el hueso mastoideo y adyacente y los tejidos blandos circundantes. Si bien a menudo se considera una complicación de la OM, un cloestoma también puede ser padecido congénito. Por lo común, los síntomas incluyen exudado indoloro del oído y pérdida auditiva. El tratamiento comprende técnicas macroquirúrgicas para extraer el material cloestomastosado. Puede haber hipersensibilidad mastoidea y drenaje del exudado a través de la membrana timpática perforada. Es posible que se desarrolle mastoiditis crónica como resultado de la infección crónica del oído medio. La utilidad de los agentes antimicrobianos para la afección es limitada. La operación mastoidea o el oído medio, junto con otro tratamiento médico, podría ser indicada. La incidencia de mastoiditis ha disminuido notablemente en comparación con la preantimicrobiana. Las complicaciones intracraneales son poco habituales desde el advenimiento del tratamiento antimicrobiano. Aunque raras, estas complicaciones pueden presentarse cuando la infección se disemina por los conductos vasculares o por la extensión indirecta. Las complicaciones se ven con mayor frecuencia en OM supurativa crónica y mastoiditis. Incluyen meningitis otogénea, absceso cerebral, tromboflebitis y trombosis del seno lateral, laberintitis y parálisis del nervio facial. Cualquier niño que padece cefalia persistente, acuófenos, cuello rígido o síntomas visuales u otros neurológicos pueden ser investigados por posibles complicaciones intracraneales. Otoesclerosis. Otoesclerosis se refiere a la formación de nuevo hueso esponjoso alrededor del estribo y de la ventana oval, lo que da como resultado sordera progresiva. Figura 24.3c. En la mayoría de los casos, la afección es familiar y sigue un patrón autosímico dominante con persistencia variable. La otoesclerosis puede comenzar en cualquier momento de la vida, pero suele aparecer hasta después de la pubertad, con mucha frecuencia entre los 20 y 30 años de edad. La otoesclerosis comienza con la reabsorción del hueso en uno o más focos. Durante la resorción ósea activa, la estructura ósea tiene apariencia esponjosa y es más blanda de lo normal, es decir, osteoespongiosis. El hueso resorbido se reemplaza por un sobrecrecimiento del hueso nuevo, duro y esclerótico. El proceso es lentamente progresivo e involucra más áreas del hueso temporal, en especial enfrente de y posterior de la plataforma del estribo. Conforme va de la plataforma, el hueso patológico inmoviliza cada vez más el estribo, lo cual reduce la transmisión de sonido. La presión del hueso osteosclerótico en las estructuras del oído medio y el nervio vestibulococlear craneal 8 podía contribuir al desarrollo de acuófenos, pérdida auditiva neurosensitiva y vértigo. Los síntomas de otoesclerosis comprenden pérdida auditiva indiciosa. Al inicio, la persona afectada es incapaz de oír un susurro o alguien que habla a cierta distancia. En las etapas más tempranas, la conducción ósea mediante la cual se escucha la propia voz de la persona permanece relativamente inafectada. En este punto, la propia voz suele sonar fuerte,
y el sonido de masticación se intensifica. A causa de la conducción ósea, la mayoría de las personas puede escuchar bastante bien en el teléfono, que proporciona una señal amplificada. Muchas pueden escuchar mejor que en un ambiente ruidoso, tal vez porque el efecto de enmascaramiento del ruido de fondo hace que los otros hablen más fuerte. El tratamiento de la otoesclerosis puede ser médico o quirúrgico. Es posible que un auxiliar auditivo seleccionado con cuidado, bien ajustado, permita que una persona con sordera conductiva lleve una vida normal. Debido a que mucha de la pérdida auditiva conductiva relacionada con la otoesclerosis es causada por fijación estaptédica, el tratamiento quirúrgico requiere estapedectomía con reconstrucción del estribo usando el estribo del paciente o una prótesis estapédica. La evidencia apoya el empleo preparatorio de fluoruro de sodio para incrementar el éxito de la estapedectomía y mejorar la capacidad auditiva desde el procedimiento. Trastornos del oído interno. El oído interno contiene un laberinto de conductos de intercomunicación y los receptores para el sentido de la audición y la posición. En términos estructurales, consiste en un laberinto óseo externo localizado en la cápsula óptica de la parte petrosa del hueso temporal y en un laberinto membranoso interno. El laberinto membranoso yace en el laberinto óseo y consiste en un sistema complejo de sacos y conductos, es decir, conductos semicirculares. El laberinto óseo, que ocupa un espacio con un diámetro menor de 1,5 centímetros, es una serie de cavidades, cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares. Figura 24.5. Los receptores para la audición están contenidos en la cóclea y aquellos para los sentidos de la posición de la cabeza lo están en los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. El vestíbulo es la cavidad central de forma de huevo del laberinto óseo que yace posterior a la cóclea y anterior a los conductos semicirculares. Contiene el utrículo y el sáculo y partes del aparato del equilibrio, laberinto vestibular. El vestíbulo aloja la ventana oval en una pared lateral, ocupada por la base del estribo. La cóclea es la parte en forma de concha del laberinto óseo que contiene el conducto coclear membranoso interno, la parte del oído interno relacionada con la audición. El conducto espiral de la cóclea, que contiene forma como una concha de caracol, comienza en el vestíbulo y se enrolla alrededor de un núcleo central del hueso esponjoso llamado modiolo. El modiolo contiene conductos para los vasos sanguíneos y para la distribución del nervio coclear. La cóclea consiste en 3 tubos en espiral lado a lado. La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpática. La membrana vestibular, también conocida como membrana de Reisner, separa la rampa vestibular de la rampa media. La membrana basilar separa la rampa timpática de la rampa media. En la superficie de la membrana basilar yace el órgano espiral de Corti, que contiene una serie de células sensibles electromagnéticamente, las células pilosas. Son los órganos receptores que generan impulsos nerviosos en respuesta a las vibraciones de sonido. La endolinfa y la perilinfa son los dos tipos de líquidos en el oído interno. La rampa vestibular y la rampa timpática se comunican directamente con el espacio subaracnoideo alrededor del cerebro, así que la perilinfa es similar al líquido cefalorraquídeo, mientras que la endolinfa que llena la rampa media es un líquido por completo diferente que la estría vascular secreta en la pared externa de la rampa media. Figura 24.6a. La perilinfa que llena la rampa vestibular y la rampa timpática tiene una alta concentración de sodio, en tanto que la endolinfa que llena la rampa media tiene un alto contenido de potasio. Esto es ciclatión, puesto que existe el potencial de membrana en reposo en corriente directa cercana a más de 80 milivoltios entre la endolinfa y la perilinfa, con positividad dentro de la rampa media y negativa fuera de ella. Esta corriente, que se llama potencial endolinfático, es generada en la secreción continua de iones de potasio hacia la rampa media a partir de las bombas de trisfosfato de adenosina, ATPase. Es la estría vascular. Se cree que esta corriente sensibiliza las células pilosas del órgano de Corti, incrementando su capacidad para responder el sonido más ligero.
Se cree que la degeneración de la estría vascular, que denomina batería de cóclea, y la disminución resultante del potencial endolinfático es una de las causas de pérdida auditiva que se presenta con el envejecimiento. Figura 24.5. El aparato vestibular. Este aparato está compuesto por los conductos semicirculares y los órganos otolíticos. Conductos semicirculares. Vertical coronario, vertical sagital, horizontal, cresta zampular, utrículo y sáculo, que son los órganos otolíticos. Cóclea, rama coclear, rama vestibular, máculas, nervio vestibulo-coclear. Figura 24.6. A. Trayectoria tomada por las ondas sonoras que alcanzan el oído interno. B. Órgano espiral de Corti aislado del conducto coclear y magnificado para mostrar las células pilosas internas e externas, la membrana basilar y las fibras nerviosas cocleares. A diferencia de la luz, que puede transmitirse a través de un vacío como el espacio exterior, el sonido es una perturbación de presión que se origina en un objeto vibrante y se propaga por las moléculas en un medio elástico. Las ondas sonoras, que son entregadas por la plataforma del estribo a la perifilia, viajan por el líquido del oído interno, que incluye la rampa vestibular, a la punta de la cóclea. Figura 24.6a. La membrana vestibular es delgada, de modo que las vibraciones sonoras de la rampa vestibular se transmiten con facilidad hacia la rampa media. Por lo tanto, en lo que respecta a la conducción de sonido, la rampa media y la rampa vestibular funcionan como una sola cámara. Conforme la onda de presión desciende por la endolinfa de la rampa media, establece toda la vibración de membrana basilar. La membrana basilar, que se vuelve cada vez masiva desde su base hasta su punta distal, resuena a frecuencias más altas cerca de la base y a frecuencias menores hacia su punta a medida que la presión del líquido asciende por la espiral coclear. Este aspecto sintonizado de la membrana basilar produce un incremento de rango de desplazamiento en los lugares resonantes, respondiendo a una frecuencia de sonido particular y a mayor activación de las neuronas cocleares que inervan esta región. Este mecanismo proporciona la base principal para la discriminación de la frecuencia del sonido. Situada en la membrana basilar y extendiéndose a lo largo de toda su longitud está la elaborada configuración del epitelio cilíndrico llamado órgano espiral de Corti. Figura 24.6b. Filas continuas de células pilosas separadas en filas internas y externas se hallan en la configuración cilíndrica del órgano espiral. Las células tienen cilios similares a cabellos que sobresalen por las aberturas de una membrana reticular de soporte superpuesta hacia la endonfilia del conducto coclear. Una masa gelatinosa, la membrana tectorial, se extiende desde el lado medial del conducto para encerrar los cilios de las células pilosas externas. Las células pilosas del órgano de Corti están programadas para responder a la deformación del conducto coclear inducida por ondas de compresión que se mueven por la perilinfa, que ascienden y descienden en la rampa vestibular circundante y en la rampa timpática. La destrucción selectiva de las células pilosas en un segmento específico de la cóclea puede causar pérdida auditiva de tonos particulares. Vías nerviosas. La información fluye de las células pilosas en el órgano de Corti a las neuronas que tienen sus cuerpos celulares en el ganglio coclear, que sigue su curso en espiral en el módulo óseo de la espiral coclear. Las fibras aferentes del ganglio espiral, es decir, el nervio vestibulo-coclear o auditivo, para el craneal número 8, viajan hacia los núcleos cocleares en el puente de Barolio. Muchas fibras nerviosas secundarias de los núcleos cocleares pasan por el lado opuesto del puente. Las fibras secundarias pueden proyectarse a grupos de células como el trapezoide o el núcleo olivar superior, o facialmente hacia el colículo inferior del mesencéfalo. Las proyecciones ipsilaterales y las interconexiones entre los núcleos de los dos lados tienen lugar a través del sistema auditivo central. En consecuencia, los impulsos desde cualquier oído se transmiten por las vías auditivas a ambos lados del tronco encefálico.
Desde el culículo inferior, la vía auditiva pasa del núcleo geniculado medial del tálamo, donde todas las fibras establecen sinapsis. Desde los núcleos geniculados mediales, el tracto auditivo se extiende a la radiación auditiva hasta la corteza auditiva primaria, área 41, localizada principalmente en la circunvolución temporal superior y la ínsula. Esta área y sus núcleos talámicos de orden superior correspondientes son necesarios para la discriminación de la sonoridad de alta agudeza y la discriminación precisa de tono. La corteza de asociación auditiva, áreas 42 y 22, limita con la corteza primaria de la circunvolución temporal superior. Esta área y sus núcleos talámicos de orden superior relacionados son necesarios para la genosis auditiva o significado del sonido se verifique. La experiencia y el análisis preciso de la información auditiva momentánea se integran durante este proceso. Acúfenos. Acúfenos, o tinnitus de latín tinere, que significa timbrar. Es la percepción de ruidos anómalos del oído o la cabeza, no producidos por un estímulo externo. Aunque a menudo se describe como timbrado de oídos, también podría asumir un sonido de siseo, rugido, murmullo o zumbido. Los acúfenos pueden ser constantes, intermitentes y unilaterales o bilaterales. De acuerdo con la American Tinnitus Association, uno de las 5 estadounidenses tiene acúfenos y solo una parte de ellos busca atención médica. El padecimiento afecta por igual a ambos sexos. Es más prevalente entre los 40 y 70 años de edad y en ocasiones afecta a niños. Aunque los acúfenos son subjetivos, para propósitos clínicos se dividen en acúfenos objetivos y subjetivos. Acúfenos objetivos se refiere a aquellos casos raros en los que el sonido es detectado o potencialmente detectable por otro observador. Las causas repentinas de acúfenos objetivos incluyen anomalías vasculares o trastornos neuromusculares. En algunos trastornos vasculares, por ejemplo, los sonidos generados por el flujo sanguíneo turbulento, ejemplo, ruidos arteriales o soplos venosos, son llevados al sistema auditivo. Los trastornos vasculares suelen producir una forma pulsátil de acúfenos. Acúfenos subjetivos se refiere a la percepción del ruido cuando no hay estimulación del ruido de la cóclea. Diferentes causas y afecciones se relacionan con los acúfenos subjetivos. Periodos intermitentes de acúfenos leves, agudos, que duran varios minutos, son frecuentes en personas con audición normal. Etiología. El cerumen impactado es una causa benigna de acúfenos, que desaparece después de que se retira la cerilla. Medicamentos como ácido acetilcílico, antibióticos, aniglucosídeos y estimulantes como nicotina y cafeína pueden causar acúfenos transitorios. Las afecciones relacionadas con los acúfenos más persistentes incluyen pérdida auditiva inducida por ruido, presbiacusia, pérdida auditiva neurosensitiva secundaria al envejecimiento, hipertensión, aterosclerosis, lesión de la cabeza e infección o inflamación coclear o del laberinto. El mecanismo fisiológico subyacente al acúfeno subjetivo se desconoce en gran parte. Parece probable que haya varios mecanismos, como activación anómala de receptores auditivos, disfunción de la función del neurotransmisor coclear o del equilibrio iónico, daño al nervio auditivo o alteraciones en el procesamiento central de la señal. Diagnóstico y tratamiento. Como el acúfeno es un síntoma, el diagnóstico depende mucho de la capacidad de la persona para describir los síntomas que están impactando su audición y otros aspectos de la vida. Debe obtenerse los antecedentes farmacológicos o de consumo de estimulantes y factores de la dieta que podrían causar acúfenos. A menudo los acúfenos acompañan a los trastornos auditivos y suelen deslizarse pruebas de función auditiva. Las causas de acúfenos objetivos como anomalías vasculares graves deben descartarse. Las medidas terapéuticas comprenden eliminación de fármacos u otras sustancias, como cafeína, algunos quesos, vino tinto y alimentos que contienen glutamato monosódico que se sospecha causa acúfenos. Puede usarse un sonido producido externamente, es decir, generadores de ruido o dispositivos de enmascaramiento de acúfenos, para enmascarar o inhibir acúfenos.
Se han empleado medicamentos como antihistamínicas, anticonvulsivos, bloqueadores de los canales de calcio, benzodiazepinas y antidepresivos para aliviar los acuófanos, pero casi ninguno es efectivo y muchos producen efectos secundarios indeseables. Es posible que los acuófanos persistentes necesiten intervenciones psicológicas para ayudar a la persona a afrontar el estrés y la distracción relacionados con este padecimiento. El tratamiento de readaptación de acuófanos, que comprende asesoría directiva y uso extenso de generadores de ruido bajo para facilitar la adaptación auditiva a los acuófanos, ha alcanzado éxito considerable. La intervención quirúrgica, es decir, corte del nervio coclear, descompresión vascular, es un último recurso para aquellos en quienes otras intervenciones han fallado y en los que el trastorno es incapacitante. Trastornos de las vías auditivas centrales. Las vías auditivas en el cerebro participan en la comunicación entre los dos lados del cerebro en muchos niveles. Como resultado, los accidentes cerebrovasculares, tumores, abscesos y otras anomalías focales pocas veces producen más que una reducción leve de la agudeza auditiva en el lado opuesto de la lesión. Para la legibilidad del lenguaje auditivo, el dominio lateral se vuelve importante. En el lado dominante, casi siempre el izquierdo, la porción más medial y dorsal de la corteza de asociación auditiva tiene importancia crucial. Esta área se llama área de Wernicke y su lesión se relaciona con la fascia receptiva auditiva. Las personas con lesión en esta área del cerebro pueden hablar en forma y leen con normalidad, pero son incapaces de entender el significado de aspectos importantes del habla audible. Los focos irritativos que afectan la radiación auditiva o la corteza auditiva periférica pueden producir sonidos rugientes o de chasquido, que parecen provenir del ambiente del lado opuesto, es decir, alucinaciones auditivas. Las convulsiones focales que se originan en o cerca de la corteza auditiva con frecuencia van precedidas de inmediato por la percepción de un zumbido u otros sonidos precedidos de un pródromo, es decir, aura. El daño de la corteza de asociación auditiva, sobre todo si es bilateral, produce deficiencias de reconocimiento de sonido y memoria, es decir, agnosia auditiva, el reconocimiento del habla, es decir, afasia sensitiva o receptiva. Puede afectarse si el daño se localiza en el hemisferio dominante. Pérdida auditiva. La audición es un sentido especializado que provee la capacidad para percibir la vibración de ondas sonoras. Las funciones del oído incluyen recibir ondas sonoras, distinguir su frecuencia, traducir esta información en impulsos nerviosos y transmitirlos al sistema nervioso central, SNC. Las ondas de compresión que producen sonido tienen frecuencia e intensidad. La frecuencia indica el número de ondas por unidad de tiempo, comunicada en ciclos por segundo, CPS, o hercios, Hz. El oído humano es muy sensible a ondas en el intervalo de frecuencia de 1000 Hz a 3000 Hz. La mayoría de las personas no puede escuchar ondas de compresión que tienen una frecuencia más alta de los 20.000 Hz. Las ondas de mayor frecuencia, que se llaman ondas ultrasónicas, lo que significa que están arriba del rango audible. En el rango de frecuencia audible, la experiencia subjetiva correlacionada con la frecuencia sónica es el tono de un sonido. Las ondas menores de 20 Hz a 30 Hz se experimenta como un traqueo o un golpe de tambor y no como un tono. La intensidad de la onda está presentada por la amplitud o unidades de presión de sonido. Por lo general, la intensidad en unidades de potencia o hercios por centímetro cuadrado de un sonido se expresa como la relación de intensidades entre el sonido y un valor de referencia. Un incremento de 10 veces de la presión del sonido se denomina un Bell, en honor a Alexander Graham Bell. Ya esta representación es demasiado vaga para usarse. Se utiliza el decibel, o 1/10 de un Bell. Casi 36 millones. El 17% de estadounidenses tiene pérdida auditiva. Esta afecta a personas de todos los grupos etarios. De 2 a 3 de cada 1000 niños en Estados Unidos nacen sordos o con dificultad para oír, y de 9
de 10 niños que nacen sordos son los padres que pueden oír. Alrededor del 18% de las personas de 45 a 64 años de edad, el 30% de aquellas, el 65% y el 74%, y el 47% de las de más de 75 años tienen pérdida auditiva. Además, cerca del 15% o 26 millones de estadounidenses experimentan pérdida auditiva de alta frecuencia por la exposición a ruido frecuente por largo tiempo. La pérdida auditiva se clasifica en general como leve, de 26 decibeles a 40 decibeles, moderada, de 41 decibeles a 55 decibeles, grave, de 71 decibeles a 90 decibeles, y profunda, desde 91 decibeles a más en adultos y de 70 decibeles o más en niños. El término duro de oído a veces se emplea para designar a personas que tienen ligera dificultad para oír y se define como la pérdida auditiva mayor de 30 decibeles a 25 decibeles en adultos y mayor de 15 decibeles en niños. Las causas de pérdida auditiva o sordera son muchas. La edad o lo súbito del inicio aportan pistas importantes en cuanto a la causa de pérdida auditiva. La mayor parte de pérdida auditiva encaja en las categorías de deficiencias conductivas neurosensitivas o mixtas. La pérdida auditiva puede ser hereditaria o adquirida, repentina o progresista, unilateral o bilateral, parcial o completa, irreversible o irreversible. En el cuadro 24.1 se resumen las causas frecuentes de pérdida auditiva conductiva o neurosensitiva. Recuadro 24.1. Causas frecuentes de pérdida auditiva conductiva y neurosensitiva. Pérdida auditiva conductiva. Afecciones del oído externo. Cerumen impactado o cuerpo extraño. Otitis externa. Afecciones del oído medio. Traumatismo. Otitis media, aguda y con efusión. Otoesclerosis. Tumores. Pérdida auditiva neurosensitiva. Traumatismo. Lesión cefálica. Ruido. Infecciones del SNC, por ejemplo, meningitis. Afecciones degenerativas. Presbiacusia. Vascular. Ateroesclerosis. Sordera repentina. Fármacos ototóxicos. Tumores. Xoma vestibular o neuroma acústico. Meningioma. Tumores metabastíticos. Idiopática. Enfermedad de Merinet. Pérdida auditiva conductiva y neurosensitiva mixta. Afecciones del oído medio. Baurotransmotismo. Colesteotoma. Otoesclerosis. Fractura del hueso temporal.